Hay una palabra en la que resumo todo y es adaptación. El cuerpo se adapta a todo. Así como se adapta al sedentarismo de una mala manera, también se adapta a la actividad, al deporte, al ejercicio. Entonces esto es de adaptación. Hola a todos, bienvenidos a Inspira Más Motiva de Corre Mi Tierra, un programa para darles a ustedes contenido valioso que ustedes puedan poner en práctica en el día a día del deporte y sobre todo que se puedan cuidar. No te olvides que tu vida vale mucho más que una carrera. Si hay que parar, hay que parar, hay que cuidar tu salud. Hoy tenemos un súper invitado, César Torres, médico especialista en medicina deportiva y actividad física. Bienvenido, César, el médico de la casa, así el de confianza. Hola Jorge, feliz de estar acá, hola a todos, contento de aprender y compartir porque para mí esta carrera es más que una carrera. Así es, César, muchas gracias. Para nosotros un honor siempre contar con tu conocimiento porque realmente lo que hemos aprendido en todos estos años, César fue quien, sin exagerar, nos enseñó a correr desde su propio consultorio cuando nos decía al inicio, mire, si usted no se quiere volver a lesionar, porque yo iba donde César siempre lesionado, y me decía, si usted no se quiere volver a lesionar, empiece a hacer lo que se llama el caco, caminar, correr, empiece caminando, el cuerpo le va a exigir. ¿Cómo es ese proceso para aquellas personas que van a empezar a correr sus 5K, que son muy aficionados? Cuando digo muy aficionados, son principiantes, no aficionados ya que lo hacen. ¿Cuál sería ese proceso para iniciar en este mundo, César? Jorge, es muy importante, hay una palabra en la que resumo todo y es adaptación. El cuerpo se adapta a todo. Así como se adapta al sedentarismo de una mala manera, también se adapta a la actividad, al deporte, al ejercicio. Entonces esto es de adaptación. Y tenemos que adaptar todos nuestros tejidos, músculos, huesos, tendones, cerebro, porque el cerebro juega un papel importantísimo en este tipo de deportes, porque es donde están todos los saboteadores, pare, no siga, duele, fatiga, ¿cierto? Entonces es adaptativo. Yo no puedo, si no conozco una actividad, empezar como un loquito y correr porque el primer saboteador va a ser ese. El cerebro va a mandar una información que va a generar una cantidad de cosas que me van a hacer parar y suspender. Entonces la mejor forma es enseñarle al cuerpo. Yo empiezo caminando, que es para lo que estamos diseñados. Nosotros estamos diseñados para el movimiento y estamos diseñados para caminar. Entonces yo camino, voy acelerando y empiezo esta mecánica del trote. Es muy importante que no todo el mundo sabe trotar, no todo el mundo sabe correr, porque hay gente que no tuvo el estímulo cuando niño, que no aprendió, que se saltó las clases de educación física o en su colegio no era importante, que es grave. Entonces, claro, esa mecánica, pues obviamente no está aprendida y si yo cometo errores a la hora de correr, pues mecánicamente voy a esforzar más un tejido y voy a terminar lesionado. La mejor forma es esa. Empiezo caminando, corro, lo recomiendo generalmente entre 200 y 500 metros, 200 metros de caminata, 200 de trote o 500 de caminata, 500 de trote y voy sumándole 100 al trote y quitándole 100 a la caminata. El cuerpo se va adaptando hasta que sea capaz de hacer las distancias completamente en trote y ya después miro la velocidad. La velocidad en este momento no es importante cuando estoy empezando. Cuando estoy empezando lo importante es generar el movimiento e ir adaptando el cuerpo. César, eso que estás diciendo es muy valioso y quisiera recomendarles en este momento con esto que nos está diciendo César, un libro que César nos regaló en la pandemia que se llama Hábitos Atómicos y que definitivamente se convirtió en un libro de cabecera no solo mío y de Cristi, sino de nuestra familia. Y ese libro habla de cómo uno debe generar esos hábitos desde pequeño, o sea, 2 minutos diarios, después 3 minutos, después 5. Solo vaya al gimnasio 5 minutos durante una semana, no vaya más de 5 minutos. Si usted es muy sedentario, 5 minutos, va, camina 5 minutos y se va otra vez para su casa. Empezar a generar esa disciplina, empieza a llevarte que ya la próxima semana no quieres ir 5 ni 7, sino que ya quieres ir 10, después quieres 20, 30. Y César, también le enseñaste a correr a nuestro hijo Constantino. Entonces, yo creo que hay un tema muy importante, César, para que toquemos y es los músculos
que debemos involucrar o que debemos fortalecer como corredores. Ayer en una charla que estábamos decíamos, no se imaginan lo importante que es el glúteo medio y lo poquito que lo trabajamos con conciencia de lo que es el glúteo medio, no por vanidad. ¿Qué músculos son los que más deberíamos trabajar? Obviamente deben ser todos, pero ¿a cuál deberíamos o cuál sería ese orden de músculos en los que deberíamos trabajar? Todos. Sí, total. No. Yo sabía que me iba a responder así. No, el tema, cuando digo todos, lo digo de verdad en serio, porque lo que hablabas inicialmente del libro, que es de James Clear, muy importante, es algo que se llama las ganancias marginales, ¿cierto? Si yo soy capaz de mejorar el 1%, el 1, en cada cosa de las que hago en mi vida, en el sueño, en el entrenamiento, en la lectura, en el descanso, habla una investigación que al final del año, si yo mejoro 1% en cada cosa mía diaria, soy 37 veces mejor al final del año, solo con mejorar el 1%. Entonces en los músculos, por eso quise hacer esa analogía, es igual. ¿Cuáles son muy importantes? Obviamente los gemelos, gastrosóleos, o gastrocnemio y sóleo, porque son el motor, pero ellos solitos no funcionan. Yo tengo que tener los isquiotibiales que están detrás del muslo y el cuádriceps porque son los motores. Pero el glúteo me va a dar esa comunicación entre el miembro inferior y el tronco, ¿cierto? Y ahí empieza pues a formularse todo lo que es el core, toda la musculatura central del cuerpo. Entonces mira lo importante que es el abdomen. Es que nos da pereza, ¿cierto? Fortalecer abdomen, pero es muy importante para la postura, es muy importante porque es que vos tenés que mantener 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, hora y media, 2 horas, hasta 2 horas y media si voy a hacer unas distancias largas, en una posición específica. Primero, si yo manejo una técnica, gasto menos energía, soy más eficiente, puedo ser más rápido, pero además de eso me canso menos y además de eso voy a forzar menos algunas articulaciones, entonces me voy a lesionar menos. ¿Sí? Entonces, cuando te decía todo, no era pues por molestar ni nada, no, es en serio. Mire lo importante que son los músculos del hombro en el trote. Y la gente dirá, el hombro, si es que uno trota es con las piernas. Bueno, empiecen a trotar con una mala postura en hombros, sin tener fuerza, hacer el gesto errático, ¿cierto? Cuando lo hacemos errático, o incluso empieza a hacerlo bien hecho, pero sin fuerza, para que sienta en 1 hora, en hora y media el dolor que puede dar en el hombro por la falta de fuerza, por la debilidad. Entonces ahí es donde me refiero a que todos son importantes. En orden, fortalecer gemelos, isquiotibiales, cuádriceps y el glúteo medio, glúteo mínimo y glúteo máximo. Todo el glúteo que está pues ubicado en esa zona. Pero también no descuidemos el abdomen para el tema de postura y los paravertebrales, que son los de la columna, porque pues obviamente ellos van a estar en un constante trabajo de impacto y además de eso para sostener el cuerpo. Entonces ahí se resume un poquito. Ya tenemos que dedicarle probablemente menos tiempo, pero también dedicarle tiempo al tren superior. Esto que dices me lleva a una reflexión y es claro, si vas a correr 5 kilómetros posiblemente no vas a sentir un cansancio muy fuerte en tu tren superior, pero cuando uno hace ya 21 kilómetros, se los decimos por experiencia, Cristi y yo estuvimos haciendo 21 kilómetros, estuvimos haciendo media maratón en Fort Lauderdale, ya en el kilómetro 18 sentíamos que los hombros nos pesaban. Claro. Y hemos trabajado mucho tren superior también. Todo en la zona core. Cómo la zona core te da mucho más estructura corporal y te da mayor eficiencia y sobre todo te ayuda en la técnica de carrera. Entonces, miren esa integralidad. Y lo otro es los runners. De por sí nos fascina correr, pero no nos gusta mucho ir al gimnasio. Al gimnasio o a fortalecer es fundamental para evitar lesiones. ¿Qué consejos le darías a los corredores de Corre Mi Tierra para que sepan identificar, oiga, esto es una lesión o no, o este es un dolor más de la mente o porque me estoy recargando en ese momento al correr? Esa es muy buena pregunta y con los que nosotros tenemos el contacto se los hacemos saber, y es el ejercicio, el deporte fatiga, y la fatiga genera dolor o inconformidad, disconfort muscular, vos te sentís algo de una sensación dolorosa, pero no es el mismo dolor que genera una lesión. ¿Cómo se diferencian? El dolor de fatiga generalmente mejora cuando yo estiro, cuando disminuyo el ritmo, ¿cierto? Cuando soy capaz
de generar una movilidad en esa zona que tengo más fatigada. Si tengo un dolor en los muslos y es bilateral, es en los dos muslos, es muy similar. Lo más probable es que sea fatiga. Si yo freno, bajo el ritmo, estiro, ese dolor va a empezar a desaparecer. El dolor de una lesión es constante, generalmente en un gran porcentaje es unilateral, porque es una lesión que se presenta por X o Y factor, sea biomecánico o traumático, pero generalmente es unilateral. Algunas veces se presenta bilateral, pero casi nunca se presenta en la misma proporción, duele más en un lado que en el otro. Es un dolor que no disminuye cuando yo hago lo normal, que es parar, ¿cierto? Estirar, bajar el ritmo, ese dolor no disminuye. Los enseñamos a calificar. 0 es nada de dolor, 10 es el peor dolor de tu vida. Si tienes un dolor que durante un entrenamiento, una carrera, pase de 4 sobre 10 en esa calificación, que es subjetiva y no es fácil, pero uno aprende a leer su cuerpo, que es lo primero que hay que hacer, aprender a conocer su cuerpo. Pues hombre, si yo hago ejercicio todos los días o 4 días a la semana y a mí no me duele nada y me empieza un dolor con un disconfort inicialmente, pero que va en aumento, pues yo tengo que aprender a leer mi cuerpo y hacerle caso al cuerpo. Ahí es donde yo lo califico, puedo continuar si está entre 0 y 4, pero si ese dolor no disminuye, definitivamente yo ya no tengo que pensar en esta carrera, sino en mi cuerpo, en mi vida y en la próxima carrera, porque yo puedo hacerla y probablemente termine y ya el dolor pasa de 4 a 10, pero me aleja de cuántas otras carreras, de cuánto entrenamiento, porque lo importante de esto, y es una de las cosas que más me gusta de ustedes, es que Corre Mi Tierra no es solo la carrera, el día de la carrera. Es todo lo bacano de la preparación, del cuidarte, de poder hacer todo ese entrenamiento. Ese es el camino. Los 5 kilómetros es el gustico, el caramelo final, donde yo me siento bien porque logré mi meta, los 15, los 10, pero lo que hago durante el tiempo de entrenamiento es lo que importa. Entonces, ¿cuánto me voy a perder si no leo mi cuerpo? ¿Cuánto de eso me voy a perder si no le hago caso a mi cuerpo, a un dolor, por simplemente, probablemente llevarme, ¿cierto? Por una presión social, por una presión personal, por terquedad a veces, ¿sí? De no consultar, de hacer las cosas porque yo soy muy berraco y lo puedo hacer. No, venga, uno a veces puede parar, vuelvo y repito, leer el cuerpo. Dolores de fatiga son diferentes a los dolores de lesión y pues se diferencian porque unos desaparecen fácil, los otros no, unos incrementan, los otros no, unos generalmente son en una zona muy puntual, los otros son muy generales como el cansancio normal cuando uno se levanta después de entrenar, ese desaparece cuando te hidratas bien, cuando dormís y cuando volvés a entrenar y se te desaparece el dolor. El de la lesión no, vos volvés a entrenar y sigue el dolor, a ese hay que pararle bola. Doctor, ¿qué se le puede recomendar a los corredores que deben hacer en términos de actividad física la última semana? Lo que llaman el tapering, que es como el bajar cargas. Es muy importante, primero, Jorge, tener en cuenta si en tu programación anual de carreras, esta es una carrera central, entendiendo lo que hemos hablado, que esto es una carrera para disfrutar, pero si la distancia que vas a hacer hace parte de un entrenamiento o es tu distancia meta. ¿Sí? Es muy importante eso, porque si estás dentro del entrenamiento, muy probablemente sea una semana normal, donde va a haber cargas, ¿cierto? ¿Qué recomiendo yo personalmente? Cuando hay carreras donde, pues obviamente, independiente de donde estén ubicadas en tu programación, haya una salida, una llegada, múltiples competidores, música, una cantidad de cosas que estresan el cuerpo, esa semana previa no hacer trabajos de velocidades, fartlek, ¿cierto? Ni sprint, porque eso, con el estrés que generan las carreras, puede degenerar en desgarros musculares, fatigas mayores. Entonces esa semana bajamos cargas, hacemos todo en zonas 2, 3, ¿sí? Bajamos cargas al 70, 80%, y previo a la carrera, que generalmente son los domingos, por decir un día, ¿cierto? El sábado se hace solo estiramiento y el día viernes se hace una salida cómoda, ¿cierto? Obviamente vienen todas las recomendaciones de alimentación, muy buena hidratación durante toda esa semana, la recarga de glucógeno que los nutricionistas pues, deportivos obviamente nos recomiendan, y el sueño, el descanso. Es básicamente eso, bajamos a estar entre el 70, 80, 60% en algunos casos y tener muy en cuenta en qué periodo del entrenamiento o de tu macro ciclo anual está esa carrera como tal. Perfecto. Ahora, en términos de cambios de distancia, hay corredores que al inicio se inscriben en una distancia, pero en algún momento les pasó algo y tienen que cambiar su distancia. Y por recomendación médica, ¿qué tan bueno es o no hacerlo? O esas personas que el día anterior les dio daño de estómago, se asustaron y dicen, no, yo no puedo correr. ¿Qué hacer en esos casos? Son dos temas distintos. Sí, pero muy importante, Jorge. Primero,
como esto es una carrera para disfrutar y es lo que siempre hemos dicho y que obviamente hay de todo, hay aficionados, hay amateur, hay élites, lo más importante es cuando yo elija mi distancia, no dejarme llevar, entre comillas, por el hambre de gloria, sino coherentemente cuál es la distancia que yo verdaderamente puedo hacer y para la que estoy entrenado. Si durante ese periodo de entrenamiento yo tengo una lesión, consultar. Hay lesiones que permiten hacer ciertas distancias o hay paros en el entrenamiento que permiten, después de esa desadaptación, hacer ciertas distancias y llegar a un acuerdo con la persona que te entrena y el médico y decir, tú estabas para 21, paramos 2 semanas por X o Y motivo, te dio algo, tuviste que parar, ahora ya estás en condiciones de correr porque es muy importante, porque yo no bajo la distancia, porque es que yo me metí a 21, pero tengo un dolor que no he consultado, pero me duele mucho, lo que hablábamos ahora es 8/10, entonces no va a correr 21 sino 15, no debería correr ni 21 ni 15, consulte. Eso es básicamente la recomendación. Pero si yo ya vengo entrenando, no tengo ninguno de esos casos, puedo bajar a 15 para disminuir el estrés corporal. Pero eso tiene que ser algo definido con tu equipo de entrenador y médico. No es lo más común, porque lo más común es, me leo bien y si estoy lesionado, lo primero que voy a hacer es cuidarme y no correr, ¿cierto? Eso es lo primero. Si tengo una de las otras condiciones, pues yo miro y lo que puedo hacer es la misma distancia menos ritmo o menos distancia a ritmo de carrera o simplemente hago una distancia menor con un ritmo libre. Eso es básicamente lo que hacemos, porque si no, pues entonces voy a estar siempre cambiando de distancia y mi entrenamiento va a perder obviamente esa calidad que le queremos dar a cada uno en cada una de sus categorías. Y lo otro es, esa semana anterior y esa noche anterior, principalmente a los que no han corrido, los que están empezando, empieza a dar esa tensioncita que es buena, porque quiere decir que pues, no duermen, que no es una buena cosa, pero pues hay que de pronto ayudarse apagando todas las luces, apagando televisores, celulares, tratando de descansar, porque es muy importante al otro día levantarse bien. Hay aplicaciones gratuitas que te miden por preguntas cuál es el estrés corporal, los relojes te miden el estrés corporal, por frecuencia cardíaca, basal sin levantarme, en reposo ya sentado. Yo debo conocerme cuánto es mi frecuencia cardíaca en reposo. Si no hay cambios, no tengo ningún problema. Pero si yo ese día me levanté con fiebre, tengo una diarrea, un vómito, lo ideal es no correr. Yo me puedo presentar, ir a mirar, inclusive si tengo una enfermedad viral con tapabocas, si es que lo quiero hacer como de lejos para mirar, pero no debería correr, ¿cierto? No debería correr porque eso puede pues, llevar a un sobrefuncionamiento o sobreestrés en el cuerpo y obviamente va a tener consecuencias. El cuerpo cuando tiene una infección o está enfermo, lo primero que hace es aumentar la frecuencia cardíaca, generalmente aumenta la temperatura y es lo mismo que hace el deporte. El deporte te aumenta temperatura, te aumenta frecuencia cardíaca, pero obviamente en un cuerpo aliviado. Entonces voy a generar 2 estímulos en un cuerpo que lo voy a sobrecargar. Entonces lo ideal sería no correr. Pero si es el estrés normal de la carrera, que ese día me levanto un poquito asustado, pues ese estrés, te lo digo, se te va a quitar cuando Jorge dé la largada. Ahí ya la cosa cambia. Si durante la carrera pues siento alguno de los síntomas, nadie ha dicho que uno no pueda parar en una carrera, eso no está estipulado en ningún reglamento. Yo en cualquier momento puedo parar, yo en cualquier momento me puedo retirar, no es lo ideal, porque nos inscribimos es para poder pues testear nuestro cuerpo, hacerlo seguro y terminar, pero lo podemos hacer, no hay problema. Doctor César, tuvimos el honor de hacer este libro con muchas de las experiencias de más de 200.000 runners que han corrido en estos 15 años en Corre Mi Tierra, y tuvimos el honor que usted nos hiciera el prólogo. Darle gracias en público porque siempre nos ha querido apoyar, porque el conocimiento que nos has dado nos ha ayudado no solo a nivel como personas, sino a toda nuestra comunidad. Y este libro, que es El arte de disfrutar corriendo, es el resumen de lo que habla el doctor César. Cuidarse, ser conscientes, tomar decisiones acertadas. Hoy puedes correr 5 minutos más, pero puedes quedar por fuera del deporte durante 3, 4, 5 semanas, sí, fácilmente. O más. Entonces, la invitación es a que nos cuidemos. Gracias por hacer el prólogo, César. No, Jorge, para mí creo que es a la inversa. Es gracias a ustedes, porque de verdad es más lo que yo he aprendido de todo esto que lo que pueda yo poner en unas frases, en un libro, que simplemente son el resultado de todo lo que nos entregan, primero pues a mí, mis pacientes, y a lo que son las comunidades, programas
como estos, porque es que finalmente el hacer ejercicio está diseñado para cosas grandes como las que ustedes hacen, que son de grandes magnitudes, donde todo el mundo puede participar, y creo que uno puede generar más impacto así que en el uno a uno que hace uno en un consultorio. Uno simplemente lo que da es consejos y algunas asesorías, pero no, el agradecimiento es antes mío, pues con ustedes, dejar poner algunas letras en un libro que me parece bastante claro, concreto, muy fácil de digerir, que es lo que necesitamos para que la gente haga deporte seguro, ¿cierto? Recuerden que actividad física es cualquier movimiento que tenga un orden, ya el deporte tiene un reto, ¿cierto? Y ese reto va a ser 5, 10, 15, 21, 42 en algún momento, que no todo el mundo lo tiene que hacer, es claro, no todo el mundo tiene que pasar de 5 a 10, de 10 a 15 en el próximo fin de semana, no, eso tiene un tiempo, y eso es lo que más me gusta de este tipo de temas, que sean de manera responsable. Doctor César, usted ha sido muy generoso siempre con nosotros, mil gracias. Y a ustedes decirles y recordarles, corre mi tierra es para disfrutar corriendo, para disfrutar en familia, con amigos y para cuidarnos. Si estás enfermo, si tienes alguna condición específica, no corras. Ten primero en cuenta tu salud. Muchas gracias, nos vemos en otro capítulo, en otro programa de Inspira Más Motiva.